en el crecimiento de los microorganismos en los bioreactores, que es la estequiometría. Es decir, que cuando ustedes trabajen multiplicando microorganismos, multiplicando células, ustedes tienen que hacer un balance estequiométrico. Es decir, ustedes tienen que ver, como vieron en química general, una reacción química. De la misma manera, ustedes van a colocar los sustratos de los cuales se producen las células. Entonces, esta estequiometría es importante para hacer los balances de masa. Habíamos visto, ¿no es cierto?, las ecuaciones de Paine en las reacciones de combustión. Y habíamos visto esta ecuación de acá, es decir, cuando no tenemos las tablitas de Paine, podemos nosotros determinar los moles de electrones que entrega un sustrato al oxígeno, en este caso un sustrato carbonado al oxígeno, por carbono mol de sustrato. Es decir, esta reacción que ustedes tienen ahí es una reacción de combustión, donde un sustrato orgánico tiene los 4 elementos básicos: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Este sustrato está expresado como carbono mol. Eso habíamos hablado ya en las anteriores clases. Entonces, este sustrato carbonado que tiene los 4 elementos básicos, si combustiona, es decir, en presencia de oxígeno, este sustrato se va a transformar en dióxido de carbono, agua, y va a desprender amoníaco. Es una reacción de combustión. Queremos nosotros saber cuántos moles de electrones le va a entregar el sustrato al oxígeno por carbono mol de sustrato. ¿Para qué queremos saber eso? Decíamos en las reacciones de combustión. Para saber cuánto de energía tiene el sustrato carbonado. Es decir, queremos saber los valores energéticos de las moléculas orgánicas. Habíamos hecho un balance de elementos químicos para esta reacción. Es decir, habíamos igualado la reacción química. Es decir, en química general les enseñaron a igualar reacciones químicas por diferentes métodos. Es decir, han utilizado el método del tanteo, han utilizado en las reacciones de oxidación y reducción los métodos redox, los métodos del ion-electrón, y también han visto un método algebraico. Ese método algebraico es el que nosotros utilizamos para nuestra estequiometría. Entonces, si nosotros tenemos esta reacción de combustión, podemos encontrar los coeficientes estequiométricos de esta reacción química. ¿Cuáles? Si ustedes se fijan en su pantalla, el sustrato tiene un coeficiente estequiométrico de 1. El oxígeno, un coeficiente estequiométrico de N. El dióxido de carbono, que es un producto de combustión, tiene un coeficiente estequiométrico G. El agua, que también es un producto de combustión, W. Y para
la degradación del nitrógeno, en este caso el amoníaco, el coeficiente estequiométrico es K. Entonces, en esta reacción química tenemos 4 coeficientes estequiométricos que tenemos que evaluar. Entonces, hacemos un balance de los elementos químicos, ¿no es cierto? En eso consiste la igualación de una ecuación química, es decir, encontrar los coeficientes estequiométricos. Tenemos que formar ecuaciones en base a los elementos químicos, en este caso carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Si tenemos los 4 elementos químicos, tenemos 4 incógnitas, N, G, W, K, entonces podemos resolver sin ningún problema esa ecuación. Entonces, lo que hacen ustedes es hacer un balance de masa para todos los elementos químicos. Por ejemplo, para el carbono, en el primer miembro, el carbono del sustrato lo multiplica por 1, que es su coeficiente estequiométrico, va a ser 1. Se van a la derecha y buscan dónde hay carbono. El único que tiene es el dióxido de carbono. Entonces, será 1 por G. Por tanto, la primera ecuación del balance del carbono, en este caso, es 1 igual a G. Para el hidrógeno, es A por 1. Es decir, A son los átomos gramos del hidrógeno multiplicado por su coeficiente estequiométrico del sustrato, que es 1. Entonces será A igual, buscan dónde hay hidrógeno en el segundo miembro, es 2 por W más 3 por K. Esa es la segunda ecuación. La tercera, para el oxígeno, será B por 1 más 2 por N en el oxígeno. Igual, se van al segundo miembro, 2 por G más 1 por W. Esa es la tercera ecuación. Y para el nitrógeno, es C por 1 en el primer miembro, igual. En el segundo miembro, el único que tiene nitrógeno es el amoníaco, por tanto será 1 por K. Por tanto, vamos a tener C igual a K. Tienen las 4 ecuaciones, las 4 incógnitas, lo resuelven y de ahí van a obtener la ecuación que ustedes tienen de N igual a 1 más A menos 3C sobre 4 menos B sobre 2. Ahora, a ese N lo multiplican por 4, ¿verdad? Porque hemos dicho que por cada mol de oxígeno, tenemos nosotros 4 electrones disponibles. Por tanto, 4 por N va a ser igual a los moles de electrones disponibles, que es igual a 4 más A menos 2B menos 3C. Entonces, lo que estamos haciendo es, de manera general, calcular los moles de electrones disponibles en una reacción de combustión por carbono mol de sustrato, con la formulita, ¿verdad? A ver, si me entendieron, esta formulita, por ejemplo, ahora ya lo hagamos, en vez de colocar el sustrato, carbono, hidrógeno A, oxígeno B, nitrógeno C, que es en términos generales, ¿no? Hagamos ahora de manera específica. Por ejemplo, hagamos para la glucosa. En vez de poner carbono, hidrógeno A, oxígeno B, nitrógeno C, pongamos ahí la fórmula en términos de carbono mol de la glucosa. Entonces la glucosa será carbono, hidrógeno 2, oxígeno, ¿no? Repito, para la glucosa, carbono,
hidrógeno 2, oxígeno. Ahora, como es carbono, hidrógeno 2, entonces A es igual a 2. Oxígeno 1, por tanto B es igual a 1. Y C es 0, porque la molécula de glucosa no tiene nitrógeno. Por tanto, si reemplazamos en la fórmula para encontrar los moles de electrones que le va a entregar la glucosa al oxígeno por carbono mol de glucosa, entonces reemplazamos en la formulita. Tenemos entonces, fíjense en la fórmula de ahí abajo, dice 4, ¿no es cierto? 4, anoten ahí, 4 más A. ¿Cuánto es A de la glucosa? Hemos dicho que el hidrógeno de la glucosa es 2, por tanto 4 más 2, menos 2 por B. En la glucosa hemos dicho que B es 1 del oxígeno, ¿no es cierto? Pues su átomo gramo del oxígeno B, en el caso de la glucosa es 1, por tanto será menos 2 por 1. Y como no tiene nitrógeno, C es 0. Por tanto, la formulita será 4 más 2 menos 2. Entonces será igual a 4. ¿Qué significa? Que cuando la glucosa se combustione con el oxígeno, va a desprender 4 moles de electrones disponibles por carbono mol de glucosa. Y eso es lo que está aquí, ¿cierto? Es decir, en el caso de la glucosa, es este de aquí, esto estamos calculando, esto de acá, esta columna, para las reacciones de combustión que tengan carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Esto estamos calculando. Entonces, fíjense ustedes que hemos calculado bien, ¿no, verdad? A ver, hagamos para el metano. Para el metano es 8, ¿no, verdad? ¿Cómo se puede calcular mediante esta formulita ese valor? Utilizando esta fórmula. Entonces, el metano, su fórmula es carbono, hidrógeno 4. Entonces, esto es A. No hay oxígeno, no hay nitrógeno, entonces B y C es 0. Entonces solamente tiene A, que es 4. Entonces emplazamos en la fórmula. 4 más 4, porque el metano tiene 4 hidrógenos. Esto es 0 y esto es 0. Entonces 4 más 4, 8. Es este valor, esto de aquí. Y por último, porque estamos hablando mucho de esta parte, espero que me hayan entendido. He perdido, no he perdido, sino he estado ahí hablando harto sobre esto para que me entiendan. Por ejemplo, el último ejemplo, el etanol. Los moles de electrones que este de acá, el etanol, como carbono mol, le va a entregar al oxígeno, ¿cierto? Y con eso queremos ver este valor. Y con esto estamos clasificando en función a su valor energético. Cuanto más grande sea esto, hemos dicho, tiene más valor energético. Por ejemplo, el metano tiene un valor energético más que el etanol más que la glucosa. ¿Por qué? Porque este sustrato está entregando mayor cantidad de electrones, moles de electrones al oxígeno. De eso se trata. Entonces, el último ejemplo del etanol, este valor, ¿cómo lo podemos encontrar? 6, si no tenemos la reacción química. Lo vamos a hacer con esta fórmula. Entonces, en el etanol, carbono 1, hidrógeno 3, esto es A.
Oxígeno 0,5, esto es B, no tiene C, entonces reemplazamos acá. Reemplazamos, vamos a tener entonces 4 más A, decíamos que es 3, ¿no es cierto? En el alcohol etílico, esto es 3, menos 2B es 0,5 y C es 0. Entonces vamos a tener 2 por 0,5, 1. Esto es menos 1. Entonces 4 más 3, 7. Menos 1, 6. Este de acá. Bien. Ahora vamos a entrar a ver la estequiometría para las células. Eso es lo que nos interesa, ¿no es cierto? Ya conociendo toda esta parte teórica, vamos a entrar a un balance estequiométrico para la célula. Entonces aquí tenemos una fórmula estequiométrica para el crecimiento microbiano. El crecimiento microbiano lo conocemos como biomasa. Entonces, esta ecuación, ¿qué nos dice? Nos dice que en un fermentador, el medio nutritivo principal es este de acá. Por ejemplo, esto de aquí puede ser la glucosa, pero en términos generales nos está hablando, ¿verdad? En términos de carbono mol del sustrato, que tiene 3 elementos básicos: carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces es una azúcar, es un carbohidrato, más una fuente de nitrógeno. En este caso estamos colocando amoníaco. También en la fábrica utilizamos el sulfato de amonio. Ese es lo que normalmente utilizamos. Es un medio aeróbico, es decir, vamos a producir células por vías aeróbicas. Las vías aeróbicas es donde más optimiza la energía las células. Por ejemplo, una levadura es facultativa. Si queremos, significa de que la levadura puede multiplicarse en un medio anaeróbico o en un medio aeróbico. En cualquiera de los dos, la célula va a sobrevivir, se va a multiplicar, pero nosotros agarramos las vías aeróbicas para su multiplicación, porque a partir de las vías aeróbicas, la célula va a gastar poca azúcar y se va a multiplicar en mayor cantidad. ¿Y por qué? Porque las vías aeróbicas, ustedes vieron en bioquímica conmigo, las vías aeróbicas es donde más se produce energía, porque va a ir por el ciclo de Krebs, el ciclo de la fosforilación oxidativa, donde se va a generar una gran cantidad de energía en las mitocondrias. Entonces, las levaduras entonces va a ir por las vías aeróbicas, por eso que colocamos oxígeno. Si va a ir por las vías anaeróbicas, no tiene que haber oxígeno, tiene que haber otro aceptor de electrones. Puede ser compuestos minerales como el sulfato, el nitrato, el dióxido de carbono, etcétera, o por las vías de la fermentación, donde el sustrato es una molécula orgánica y el aceptor de electrones otra molécula orgánica. Es decir, eso es lo que vimos en el ciclo de, por ejemplo, de la producción de alcohol etílico, el ciclo del ácido láctico. Bien, entonces en este caso lo que nos está mostrando es de que el microorganismo, es decir, la biomasa, tenemos que saber esta fórmula, eso es lo que hicimos, ¿no es cierto? Conocer la fórmula de la biomasa al comienzo, conocer esta fórmula. Entonces, esta biomasa se está multiplicando en un medio nutritivo, donde la principal fuente de carbono y de energía es el sustrato, la fuente de nitrógeno, y en un medio aeróbico va a producir entonces células, biomasa, puede producir en el crecimiento microbiano un producto, por ejemplo, ciertas levaduras producen alcohol etílico, y las reacciones de combustión, dióxido de carbono, agua y desprendimiento de calor.
Entonces, en esta estequiometría nos está mostrando la relación entre los sustratos en un medio aeróbico para producir células y producir un metabolito primario, que es un producto, y las reacciones de combustión. Ahora, para saber esta ecuación, por ejemplo, yo quiero saber cuánto de azúcar, por ejemplo, voy a gastar, voy a necesitar para producir cuántos kilos de microorganismos. Entonces tengo que hacer este balance estequiométrico. Como este es un balance estequiométrico, esta ecuación no tiene que estar acá en términos generales. Aquí podemos colocar la glucosa, y estos coeficientes estequiométricos tienen que tener un valor, ¿verdad? Esto, hemos dicho en la ecuación, en lo que acabamos de ver, tienen que tener números para poder trabajar. Entonces, en eso consiste la estequiometría que ustedes vieron en química general. Esos coeficientes estequiométricos ustedes lo calcularon, ¿verdad? Mediante un balance de la ecuación química. Eso es lo que queremos hacer ahora. Calcular los coeficientes estequiométricos utilizando el método del tanteo. Entonces, tenemos que saber cuánto es el coeficiente del amoníaco, del oxígeno, de la biomasa, el coeficiente estequiométrico del producto, del dióxido de carbono, del agua, para poder utilizar esta ecuación. Entonces, ¿cómo vamos a conocer eso? Ya hemos dicho, mediante un balance de masa. En este caso vamos a utilizar el método algebraico. Bien, entonces, ¿cómo calcular estos coeficientes estequiométricos? Para ello, utilizar el método algebraico consiste a lo que hicimos aquí, es lo mismo vamos a hacer. O sea, esta es la reacción de combustión, ¿verdad? Ahora vamos a hacer lo mismo para la estequiometría del crecimiento microbiano. ¿Qué hicimos acá? ¿Qué hicimos? Hemos encontrado, mediante un balance de elementos químicos, cuánto vale N, cuánto vale G, cuánto vale W y cuánto vale K. Y con eso, ¿no es cierto?, hemos encontrado esta ecuación. Eso es lo que hemos hecho, ¿no, verdad? Vamos a hacer lo mismo, entonces, para la estequiometría, para esta estequiometría de acá. ¿Cómo encontrar estos coeficientes estequiométricos? Es mediante el balance de los elementos. ¿Qué elementos hay? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Esos elementos hay aquí en esta ecuación química. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer balance para el carbono. Entonces, tenemos aquí el balance para el carbono, ¿no? Es decir, ¿de dónde sale esa ecuación? Nos fijamos nosotros, ¿quiénes tienen carbono? El sustrato tiene carbono. Este no, este no, este sí. Aquí está el carbono. Este sí, este sí. Entonces, ¿cuántos tienen carbono? 1, 2, 3, 4. Entonces, hacemos el balance para el carbono. Sus átomos gramos del carbono es 1. Su coeficiente estequiométrico es 1. Entonces, para el carbono será 1. Igual. Ahora, para la biomasa, todos están en términos de carbono mol. Entonces va a ser 1 por su coeficiente estequiométrico, que es el rendimiento YXS. YXS significa carbono mol de biomasa por carbono mol de sustrato, más 1 por YPS. Este es el coeficiente estequiométrico del producto. Significa carbono mol de producto por carbono mol de sustrato, más el Y del dióxido de carbono sobre S.
Este de acá significa carbono mol de dióxido de carbono por carbono mol de sustrato. Entonces vamos a tener 1 más Y más YXS más YPS más Y dióxido de carbono S. Es esta fórmula. Esta de acá. Esta. ¿No? Este es el balance para el carbono en la estequiometría del crecimiento microbiano. Ahora queremos calcular el balance del grado de reducción. Es decir, lo que queremos calcular es este de aquí. ¿Ah? Bien, entonces tenemos la ecuación acá. La ecuación estequiométrica. Entonces, queremos calcular el grado de reducción del sustrato. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para el sustrato? Entonces será el grado de reducción del sustrato multiplicado por su coeficiente estequiométrico, que es 1, más para el oxígeno. En este caso, para el oxígeno es 4 por B. Como este no entrega electrones, sino recibe, entonces este es el que está entregando. Por tanto, será los grados de reducción del sustrato menos los grados de reducción del oxígeno. Es decir, será el grado de reducción del sustrato menos 4B. Igual, nos vamos al segundo miembro. Para la biomasa, será entonces el coeficiente estequiométrico multiplicado por su grado de reducción de la biomasa, más el coeficiente estequiométrico del producto multiplicado por su grado de reducción del producto, más esto de aquí se hacen 0 los grados de reducción porque son productos de combustión. Estos son los productos de la combustión, ¿no es cierto? Dióxido de carbono, agua. Entonces esto se simplifica. Entonces, en definitiva, el balance del grado de reducción en nuestra estequiometría del crecimiento microbiano es este de acá. Significa el grado de reducción del sustrato, decíamos, menos el del oxígeno, porque este le está entregando electrones al oxígeno. Igual a su coeficiente estequiométrico de la biomasa multiplicado por su grado de reducción, más el coeficiente estequiométrico del producto multiplicado por el grado de reducción del producto. Eso es lo que dijimos, ¿no es cierto? Porque para el dióxido de carbono y para el agua es 0. Entonces tenemos este balance de grado de reducción para nuestra estequiometría. Si todo esto lo llevamos al segundo miembro y lo dividimos entre el grado de reducción del sustrato, esto dividido entre sí mismo es igual a 1. Por tanto, vamos a tener este término dividido entre el grado de reducción más este término dividido entre el grado de reducción más, esto está pasando al otro miembro con signo positivo, 4B sobre grado de reducción del sustrato. Es decir, esta ecuación es importante para nosotros en estequiometría porque nos está diciendo que la energía que está contenida en el medio nutritivo, toda esa energía va a pasar una parte a la formación de biomasa, a la formación de microorganismos. Otra parte va a pasar a la formación de productos. Y otra parte se va a desprender como calor, que es esta de aquí. Entonces, toda la energía que está contenida en el nutriente se va a distribuir una parte a la formación de célula,
otra parte a la formación de un metabolito, que es un producto, y otra parte se va a desprender como calor. Esto es importante para nosotros porque en base a esto podemos calcular cuánto de energía de un sustrato va a ir a la formación de células, cuánto a la formación de productos, si hay productos, y cuánto se va a desprender como calor. Bien, vamos a hacer algunos ejercicios para entenderlo mejor. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar viendo una estequiometría para el crecimiento de la levadura. Por ejemplo, en medio azucarado, en medio de glucosa, donde en este crecimiento microbiano no hay formación de ningún producto, solamente se va a multiplicar la célula, es decir, la levadura. Entonces, a ver, vuelvo a repetir, tengo un bioreactor. En ese bioreactor estoy colocando un medio nutritivo en base a glucosa, en base a un azúcar que es la glucosa. Entonces, en el primer miembro voy a colocar a la glucosa, carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, forma de reacción química. Su coeficiente estequiométrico es alfa 1, más el microorganismo se va a multiplicar, la levadura, vamos a echar un poco de levadura y esa se va a multiplicar hasta obtener una gran cantidad de microorganismos. Entonces, ¿cuánto de microorganismos vamos a obtener? Es esto de acá. Esta es la fórmula de la levadura en términos de carbono mol. Es decir, la fórmula de la levadura lo dividimos entre el coeficiente estequiométrico del carbono y es este de acá. Esto ya lo conocemos, ¿no es cierto? Hemos hablado todo una clase de cómo encontrar la fórmula mínima de un microorganismo, en este caso de la levadura. Entonces, es un medio nutritivo que tiene glucosa, es un medio aeróbico que le vamos a dar oxígeno y como fuente de nitrógeno es el amoníaco, vamos a producir la Saccharomyces cerevisiae y decíamos que aparte de producir, acuérdense que acabo de mencionarles, que aparte de producir células, ¿no es cierto?, biomasa, se puede producir un metabolito y también dióxido de carbono y agua siempre, porque todos los sistemas biológicos, no toda la energía que está contenido en una molécula química como es el azúcar, no toda la energía se va a ir a la célula. Una parte siempre se desprende como calor. Por ejemplo, nosotros, las personas, siempre estamos desprendiendo calor, ¿verdad? Porque nuestras células, en nuestras células las reacciones son isotérmicas, 37 grados centígrados, y estamos expulsando calor siempre en el metabolismo, porque nuestras células no son reactores eficientes al 100%, no son ideales. Entonces siempre desprendemos calor. Parte de la energía, una buena parte, la energía química contenida en las estructuras químicas, lo utilizamos nosotros, somos heterotróficos, pero parte se va a desprender como calor. Por eso que siempre escribimos dióxido de carbono y agua, que son los productos de combustión, ¿verdad? Bien, entonces, esta reacción química, esta reacción es una estequiometría, donde en un bioreactor queremos multiplicar las células, en este caso Saccharomyces cerevisiae, utilizando un azúcar,
un medio aeróbico y la fuente de nitrógeno es el amoníaco. Y aquí solamente estamos produciendo levadura, célula, no producto. El producto que en el crecimiento microbiano es cero, en este caso no hay. Y la reacción de combustión. Ahora bien, para que este de aquí sea carbono mol, lo tenemos que dividir entre su coeficiente estequiométrico de la glucosa. Es decir, es este de acá, la fórmula de la glucosa en términos de carbono mol, ¿la verdad? Porque todo este de aquí ya está en términos de carbono mol, este carbono mol, por tanto, este azúcar lo representamos como carbono mol. Ahora, para que esto sea 1, ¿verdad? Tenemos que dividir entre su coeficiente estequiométrico. A todos los dividimos entre su coeficiente estequiométrico de la glucosa. Y vamos a tener esta ecuación, la que acabamos de ver hace un momento. Tenemos aquí la fuente de energía. En este caso es la glucosa en términos de carbono mol. Aquí su coeficiente estequiométrico es 1, ¿verdad? De eso lo que hicimos siempre en los balances. El oxígeno. ¿Se acuerdan que aquí pusimos B, ¿no es cierto? En el anterior, pero lo vamos a poner este término, o B es lo mismo. Más el coeficiente estequiométrico para el amoníaco. Igual, la biomasa, es decir, la levadura, su coeficiente estequiométrico en términos de carbono mol de biomasa sobre carbono mol de sustrato. Ese es Y, ¿verdad? Más el coeficiente estequiométrico del dióxido de carbono. Este de aquí es carbono mol de dióxido de carbono sobre carbono mol de sustrato. Siempre es esto, porque esto es 1, ¿no? ¿Verdad? Para facilitarnos el cálculo. Así ya no tenemos por qué calcular el coeficiente estequiométrico de la fuente de energía. Por eso es que esto siempre es 1 en nuestro balance, para que todos estos de aquí sean en función a un carbono mol de sustrato. El rendimiento del agua, es decir, los moles de agua, cuidado que digan carbono mol de agua, no, porque el agua no tiene carbono, ¿verdad? Este es mol de agua por carbono mol de sustrato, en este caso de glucosa. Bien, entonces tenemos esta estequiometría para el crecimiento de la levadura a partir del azúcar en un medio aeróbico, y esta es la fuente de nitrógeno. Ahora, para utilizar esta ecuación, nosotros tenemos que conocer los coeficientes estequiométricos. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5 coeficientes estequiométricos. Bien, entonces tenemos que calcular cuánto vale estos 5 coeficientes estequiométricos. Bien, ¿cuántos elementos tenemos? Solamente tenemos 4 elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Entonces, y necesitamos calcular 5 incógnitas: 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces tenemos 5 incógnitas y 4 ecuaciones. Cuando ustedes tienen eso, a ustedes les han explicado desde el colegio, no es solamente en la universidad, que para resolver una ecuación, ¿no es cierto?, el número de incógnitas tiene que ser igual al número de ecuaciones. En este caso tenemos 4 ecuaciones, vamos a tener cuando hagamos el balance de los elementos químicos, y tenemos 5 incógnitas. Por tanto, tenemos que buscarnos otra ecuación. Y esa ecuación ustedes lo tienen que sacar de un experimento. Entonces, pueden calcular cualquiera de estos 5 coeficientes de manera experimental. Cualquiera de estas 5. Por ejemplo, en un bioreactor de laboratorio podemos medir este coeficiente estequiométrico del oxígeno y el coeficiente estequiométrico del dióxido de carbono, es decir, la relación entre estos dos coeficientes estequiométricos. Eso lo llamamos
cociente respiratorio, es decir, por cada mol de oxígeno, cuántos moles de dióxido de carbono se está desprendiendo. Ese valor lo podemos medir en el laboratorio y ese valor es 1,033, la relación entre el coeficiente estequiométrico del dióxido de carbono y el coeficiente estequiométrico del oxígeno. Entonces tenemos esta quinta ecuación para que nosotros tengamos 5 ecuaciones y 5 incógnitas. Bien, ahora, ¿cuáles son las otras 4 ecuaciones? Viene pues del balance del carbono, del hidrógeno, del oxígeno y del nitrógeno, ¿verdad? Hagamos rápidamente, porque ya hemos hecho varias veces esto. Por ejemplo, para el carbono, tenemos aquí carbono, entonces será 1 por 1, 1, es este. Aquí no hay carbono, no hay carbono. Nos vamos al otro miembro, tenemos este. 1 por el rendimiento, por el coeficiente estequiométrico de la célula, es este de aquí. Es negativo porque lo estamos trasladando al primer miembro. ¿Dónde más hay carbono? En el dióxido de carbono. Será 1 por su coeficiente estequiométrico, es este de acá. Entonces va a ser igual a 0, ¿verdad? Balance de carbono. El balance de hidrógeno. 2 por 1, 2. ¿Dónde más hay hidrógeno? Acá. 3 por el coeficiente estequiométrico del amoníaco, es este. Nos vamos al segundo miembro. Tenemos hidrógeno, 1,7 por el coeficiente estequiométrico de la célula, es esto de aquí. Es negativo porque del segundo miembro lo estamos llevando al primer miembro. 1,7 por el coeficiente estequiométrico de la levadura. ¿Dónde más hay hidrógeno? Acá. Será 2 por el coeficiente estequiométrico del agua, que es este de aquí, igual a 0. Para el balance del oxígeno, 1 por 1, 1. Oxígeno, 2 por el coeficiente estequiométrico del oxígeno. ¿Dónde más hay oxígeno? En el segundo miembro tenemos 0,46 por su coeficiente estequiométrico. Entonces, menos 0,46 por su coeficiente estequiométrico de la célula. Oxígeno en el dióxido de carbono, 2 por su coeficiente estequiométrico, 2 por su coeficiente estequiométrico. Y por último en el agua, 1 por su coeficiente estequiométrico del agua, es este de acá, igual a 0. Para el balance de nitrógeno, no hay nitrógeno, no hay nitrógeno, el nitrógeno está aquí en el amoníaco. Entonces, 1 por su coeficiente estequiométrico, es este. En el segundo miembro, el de la célula, 0,17 por su coeficiente estequiométrico, es esto. Después el dióxido de carbono y el agua no tienen nitrógeno, igual a 0. Es decir, estamos agarrando 4 ecuaciones en base a estos 4 elementos químicos y la quinta ecuación es el rendimiento de dióxido de carbono en función al oxígeno, que es 1,033. Si ustedes agarran las 5 ecuaciones y las 5 incógnitas, de ahí van a despejar los valores. Aquí hagan eso ustedes ahí en su casa y van a tener estos valores. Entonces aquí es 1, este es el coeficiente del oxígeno, del amoníaco, de la célula, de la levadura, del dióxido de carbono y del agua. Entonces, ya conociendo esto, ¿verdad? Ahora, cuidado que me pregunte de dónde sale esto, ¿no es cierto? Es los balances, pues los 5 balances, de ahí van a despejar el coeficiente del oxígeno, del amoníaco, de la célula, del dióxido de carbono y del agua. Esos son los valores. Entonces tenemos ya aquí la estequiometría para el crecimiento de la célula a partir de la glucosa en un medio aeróbico y la fuente de nitrógeno es el amoníaco. Entonces ya esta ecuación, esta estequiometría nos sirve para hacer los cálculos de masa, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero saber, yo voy a utilizar, por decir, 10 kilos de azúcar, ¿cuántos kilos de levadura voy a obtener? Entonces hago la estequiometría y ahí voy a obtener
la cantidad de biomasa que voy a producir. Para eso nos sirve la estequiometría, ¿verdad? Bien. Ahora, voy a hacer otra estequiometría. Para un tipo de células diferentes a lo que manejamos en un bioreactor. Es decir, voy a explicarles rápido porque tenemos hartos temas que hablar y nos estamos entreteniendo mucho en esta parte, precisamente porque es más complicado para ustedes. Por eso que he invertido varias clases para explicarles esta estequiometría. Ahora, voy a hablar de la estequiometría de los microorganismos que utilizamos en los tratamientos, por ejemplo, de aguas residuales, ¿no? Es decir, cuando queremos multiplicar levadura, como hemos visto anteriormente, lo hacemos en un bioreactor y en cuestiones de horas vamos a obtener una gran cantidad de levadura, ¿verdad? En un bioreactor. Pero ahora lo que me interesa es hacer un tratamiento, por ejemplo, de las aguas residuales de una industria que sale. Es decir, cuando, por ejemplo, ustedes están trabajando en un ingenio azucarero, va a salir esas aguas residuales de la fábrica. Esas aguas residuales tienen un alto componente de materia orgánica. Ustedes no lo pueden botar directamente a un afluente natural, a un río, a una laguna, no, porque la norma no les permite. Si ustedes botan, muchas veces los ingenios azucareros, sus excedentes de agua lo han botado cuando estaba lloviendo y eso han ido a contaminar los ríos y han muerto los peces. Y de ahí viene el control y la queja de las personas, ¿no es cierto? Porque esos ingenios azucareros botaron agua en concentraciones altas de tal manera que mataron los peces de un río. Entonces eso no se debe hacer. Todas las industrias, sus aguas residuales van a las lagunas de oxidación. Es ahí donde se hace el tratamiento de las aguas, se bajan las cargas orgánicas o si hay moléculas tóxicas, se eliminan esas moléculas tóxicas y esas aguas, una vez que tengan baja carga orgánica, ya se los libera a los ríos o a las lagunas. Eso es lo que hace, por ejemplo, los que viven por allá detrás del parque industrial. Ellos saben, porque ellos todos los días están con los olores que vienen de las lagunas de oxidación, saben exactamente de que hay una laguna donde todas las aguas del parque industrial van ahí, donde se hace el tratamiento de esas aguas y posteriormente hay un canal, ¿no es cierto?, que pasa por el parque industrial, va paralelo a la G77, es por donde se descarga ya las aguas tratadas en esa laguna de oxidación. Entonces, ¿con qué se trata esas aguas residuales? Con microorganismos. ¿En qué medio? En medios aeróbicos y en medios anaeróbicos. ¿Ya? En cualquiera de los dos medios se puede tratar las aguas residuales. Ahora bien, para tener la idea clara, volvamos a lo que pasa cuando tenemos una fuente. Mediante esta gráfica le voy a explicar rápidamente, ¿no es cierto?, de todo lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que tenemos en una agua residual o en un bioreactor? Un nutriente, ¿cierto? Un nutriente. Por ejemplo, acabamos de hacer un balance estequiométrico donde el nutriente era la glucosa. En este caso, en el agua residual, no solamente hay una molécula, hay cientos de moléculas orgánicas, ¿verdad? Entonces, cuando utilizamos el agua residual, tenemos que hacer una fórmula mínima del agua residual. Eso lo hacemos con las semireacciones que tenemos. Es decir, tenemos fórmulas donde podemos saber cuál es la fórmula mínima para una agua residual. Esa agua puede ser agua doméstica o agua de una fábrica. Es decir, cuando ustedes vayan y trabajen en una industria, por ejemplo, están trabajando en la PIL, ustedes pueden hacer sus cálculos
para conocer cuál es la fórmula mínima de su agua residual. Lo pueden hacer mediante esas ecuaciones de semireacciones de oxidación y reducción. Entonces, en un agua residual sabemos la fórmula mínima. De esas moléculas orgánicas, ¿cierto? O en el caso del azúcar, es un sustrato orgánico que está en su forma reducida. Entonces, ese sustrato orgánico va a entregar su energía, ¿no es cierto? Es decir, ese sustrato orgánico de su forma reducida va a pasar a su forma oxidada y va a entregar los electrones, ese sustrato. Ahora, ¿quién lo va a recibir los electrones? Acuérdense, en bioquímica reciben los portadores de electrones, es decir, normalmente tenemos el portador, el NADH, ¿verdad? Ese es el portador de electrones. Ese portador de electrones va a pasar de su forma oxidada a su forma reducida. Ese es el cosubstrato, el portador de electrones, es decir, el NAD va a recibir los electrones y protones, va a pasar a NADH en su forma reducida. Ahora, ese NADH va a ir a los ciclos metabólicos, ¿verdad? Por ejemplo, si el medio es aeróbico, va a ir al ciclo de Krebs y al ciclo de la fosforilación oxidativa. El último aceptor de electrones es el oxígeno en el medio aeróbico, es decir, este es el aceptor de oxígeno, que va a recibir el oxígeno y se va a transformar en agua, ¿verdad? Entonces, todo eso se calcula con los potenciales de reducción. Entonces, acá lo que estamos viendo, el portador de electrones, los electrones está viniendo del sustrato, es llevado por los portadores de electrones al último aceptor de los electrones, que es el oxígeno, si este es el oxígeno, ¿verdad? Que se va a transformar en agua. Ahora, en los ciclos metabólicos, ¿qué es lo que se forma? Energía. Esa energía se almacena en términos de ATP. Ahora bien, no todos los electrones que está llevando el NADH, el cosustrato, va a ir hacia el oxígeno. Parte de esos electrones va a ir a la síntesis de la biomasa, es decir, va a ir a las reacciones anabólicas. Ahora, para que haya síntesis de biomasa, significa crecimiento de la célula, entonces la célula necesita de una fuente de electrones, y necesita de energía en términos de ATP, es decir, este ATP que se está sintetizando aquí, parte de ese ATP va a ser utilizado para el crecimiento de la célula. Por tanto, el ATP se va a transformar nuevamente en ADP y fosfato inorgánico. Y parte del ATP, el resto de ATP, se utiliza, la célula lo va a utilizar para el mantenimiento de la biomasa. En el caso de la estequiometría que vimos hace rato, no pusimos producto, ¿no, verdad? Y no hablamos de mantenimiento porque son células que estamos produciendo en horas. Pero los tratamientos de aguas residuales, el mantenimiento es importante porque el tratamiento de un agua residual no dura horas, sino días. Podemos tener 25 días de tratamiento de un agua residual. Entonces, en ese tiempo de 25 días va a haber varias generaciones de producción de células, de biomasa. Por tanto, el mantenimiento es importante. Ahora, ¿qué significa mantenimiento? Significa de que una célula que está viva utiliza energía, pero no para el crecimiento de la célula, sino para su mantención biológica. Es decir, esa energía no es para que crezca la célula, sino para que se mantenga viva la célula, ¿no? A eso lo llamamos mantenimiento de la biomasa. Entonces, en definitiva, rápidamente, ¿de dónde viene la energía? De este sustrato. En el caso de las aguas residuales, de la mezcla de todas las materias orgánicas. De aquí viene la energía. ¿Cómo lo sabemos?
porque va a entregar electrones. Esos electrones va a ser llevado por el portador de electrones. Parte de esos electrones lo va a transferir al oxígeno para generar energía. Parte le va a transferir a la célula para su síntesis celular. Por otra parte, la energía que se produce como ATP en los ciclos metabólicos, parte lo va a utilizar en la síntesis y parte en el mantenimiento de la célula. Espero que me hayan entendido. Este es lo que siempre hablamos. Bien, ahora, en el caso de las aguas residuales, como es mucho tiempo, ¿no es cierto? Podemos tener acá una fórmula de los microorganismos, es decir, en las aguas residuales no hay un solo microorganismo, hay varios microorganismos que están comiéndose la materia orgánica. Por tanto, vamos a agarrar una fórmula general, una fórmula de los microorganismos, de esos que se están comiendo la materia orgánica en el agua residual. Es decir, esta fórmula no es como la que vimos, por ejemplo, para la levadura exclusivamente, no, porque hay varios microorganismos que están consumiendo el sustrato del agua residual. Entonces tenemos una fórmula mínima, por eso decimos cultivo mixto, porque es una fórmula donde comprende a varios microorganismos. Entonces utilizamos esta fórmula para hacer los balances estequiométricos en las aguas residuales. Entonces, en las aguas residuales, las moléculas orgánicas que se encuentran en un agua residual, decíamos que parte de los electrones van a ir a la producción de energía y parte de los electrones van a ir a la síntesis de las células, es decir, al crecimiento de la célula. Por otra parte, como son varios días de tratamiento, estas células pueden morir y al morir la célula, también las células se alimentan de las mismas células muertas. Por eso que es una fuente también de energía. Bien, entonces, en las aguas residuales, queremos eliminar esto de aquí, la contaminación orgánica, y lo hacemos utilizando microorganismos. Una vez que los microorganismos trabajan, tenemos estos residuos celulares que hacemos un entierro sanitario y las aguas ya van a estar completamente tratadas, libres de materia orgánica. Bien, ahora, cuando hacemos la estequiometría para este tipo de microorganismos, donde van a estar mucho tiempo y son una mezcla de microorganismos, los cálculos estequiométricos lo hacemos a partir de las hemiecuaciones o las semireacciones orgánicas. Es decir, en orgánica, ustedes vieron, espero que hayan visto, unas tablas donde son las semireacciones, ¿verdad? Donde les muestran las reacciones de oxidación y reducción. Ahí están todas las materias orgánicas y están fórmulas también para aguas residuales domésticas, aguas residuales industriales, etc. Entonces, esas semireacciones son las que nosotros utilizamos para la estequiometría, para facilitar los cálculos en este tipo de estequiometría, donde los microorganismos van a alimentarse de materia orgánica en los tratamientos de las aguas residuales. Por ejemplo, antes de poner este ejemplo, yo quiero, si han visto esta parte, ¿no es cierto?, recordarles lo siguiente, y si no han visto, pues yo no soy profesor de orgánica, ¿no? Yo no tengo la culpa. Entonces, en esas hemireacciones también hay hemireacciones donde les muestra el crecimiento del microorganismo en base
a las fuentes de nitrógeno. Es decir, ustedes van a tener ecuaciones donde la fuente de nitrógeno es el amoníaco, es el nitrato, el nitrito, el nitrógeno. Entonces, cuando ustedes hacen los balances estequiométricos, tienen que saber cuál es la fuente de nitrógeno. Por ejemplo, en el balance que hicimos anteriormente para la levadura, dijimos que el nitrógeno está como forma de amoníaco, ¿no es cierto? Colocamos como amoníaco. Normalmente en los bioreactores es el sulfato de amonio. O sea, es el amonio, es el que normalmente utilizamos. Entonces, en esas reacciones estequiométricas orgánicas, ustedes tienen varias hemireacciones y ahí tienen el crecimiento microbiano en función a la fuente de nitrógeno. Repito, ¿de cuál es nitrógeno? Amoníaco, nitrato, nitrito, nitrógeno. También tienen ecuaciones ahí como aceptores de electrones. Es decir, en un medio aeróbico, ¿quién es el aceptor de electrones? El oxígeno, ¿no? ¿Verdad? El oxígeno es el último aceptor de electrones, hemos dicho, en un medio aeróbico. Ahora, si no es el medio aeróbico, ¿quién es el que va a aceptar electrones? Entonces puede ser otra molécula. Por ejemplo, puede ser el nitrato, puede ser el sulfato, puede ser el dióxido de carbono, puede ser el hierro, etc. Son los últimos aceptores de los electrones en sistemas anaeróbicos, donde no está participando el oxígeno. Entonces, eso también hay que tomar en cuenta. Cuando el medio es aeróbico, el último aceptor de los electrones es el oxígeno. Cuando es un medio anaeróbico, el último aceptor de electrones puede ser el nitrato, puede ser el sulfato, puede ser el dióxido de carbono o el hierro, como aceptores de electrones. Entonces, cuando hacemos la estequiometría, tenemos que saber quién es el que va a entregar los electrones, ¿no es cierto? Es la fuente de energía. Ahora, ¿quién lo va a aceptar esos electrones para producir el ATP, para producir energía? Entonces ya sabemos si es medio aeróbico, oxígeno. Si son medios anaeróbicos, el nitrato, el sulfato, el dióxido de carbono y el hierro pueden aceptar electrones. Y en la fermentación, habíamos visto en bioquímica que en la fermentación, el que entrega electrones, por ejemplo, la glucosa, ¿no es cierto? Entrega electrones. ¿Y quién es el que va a recibir los electrones? Otra molécula orgánica. Por ejemplo, en el caso de la producción de alcohol etílico, en el ciclo de la producción de alcohol etílico, de la fermentación de alcohol etílico, la última reacción es el aldehído, se va a transformar en alcohol etílico. Entonces, el aldehído, ¿verdad?, es el que va a regenerar el NAT, transformando el NADH en NAT, ¿no? Es decir, el aldehído más el NADH va a formar NAT y alcohol etílico. O sea que en las fermentaciones, el donador y el aceptor de electrones es una molécula orgánica. Y en los medios anaeróbicos, entonces es el nitrato, sulfato, dióxido de carbono y hierro. En medio aeróbico, el oxígeno. Bien, entonces, utilizamos esas hemireacciones para formar la estequiometría. Por ejemplo, esta reacción de aquí, esta molécula es la fuente de energía, es decir, es la fórmula mixta del agua, de la contaminación del agua, esta de acá. Entonces aquí en esto agarramos esta hemireacción, ¿verdad?, como fuente de energía. Bien. Por ejemplo, en un medio anaeróbico, decíamos que el aceptor de electrones puede ser el nitrato, el sulfato, el dióxido de carbono o el hierro. En este caso, estamos agarrando una hemireacción que es el dióxido de carbono. Este es el aceptor de electrones. Donador de electrones, aceptor de electrones. Entonces, sumamos ambos miembros, ambas ecuaciones, y vamos a tener una ecuación general
Sumamos estos dos y vamos a obtener esta ecuación de acá, ¿verdad? Esto de aquí es para la producción de ATP, de energía, porque estamos agarrando un donador y un aceptor de electrones. Entonces, esta ecuación es para la producción de energía. Ahora, ¿cuál es la producción de células? Entonces, tenemos que agarrar la ecuación de síntesis. ¿Quién va a proporcionar la energía? La misma agua residual, que es este de aquí, es la misma hemireacción para el agua residual, ¿verdad? Este está entregando los electrones. Pero ahora para síntesis, ¿verdad? Para el crecimiento del microorganismo. Entonces tenemos que agarrar una hemireacción donde haya el crecimiento del microorganismo, que es este de acá. Y hemos dicho que la fuente del crecimiento microbiano, la fuente de nitrógeno, puede ser amonio, nitrato, nitrito o nitrógeno. En este caso es el amonio como fuente de nitrógeno. Entonces agarramos, buscamos en las hemireacciones de las moléculas orgánicas esta hemireacción, sumamos ambos miembros y vamos a tener la ecuación de síntesis, es decir, esta es el agua residual que está entregando los electrones y está sintetizando microorganismos en el agua residual. Ahora, las dos ecuaciones, la ecuación de producción de energía y la ecuación de síntesis, lo sumamos. Pero antes de sumar, lo vamos a multiplicar por su coeficiente de la cantidad de electrones. Es decir, hemos dicho que los electrones van a ir a la producción de células, en síntesis, o a la producción de energía. Esa relación lo tenemos que conocer. Eso, Fe es la relación de electrones para energía y Fs para síntesis. Y la suma de los dos es igual a 1. Entonces, por ejemplo, si Fs, el coeficiente de síntesis, es decir, la cantidad de electrones para sintetizar es 0.08, el porcentaje de electrones para el calor será 0.92. Es decir, siempre en las aguas residuales la mayor cantidad de energía, la mayor cantidad de electrones es para energía, no para síntesis, porque al final vamos a tener poca cantidad de células para enterrar y la mayor cantidad de energía se va a producir como calor, como energía. Entonces, multiplicamos este valor a la ecuación de síntesis, a la última que vimos, y a la primera multiplicamos por 0.92. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, estamos multiplicando por su coeficiente, por el valor de 0.08 para las reacciones de síntesis y por 0.92 para las reacciones de energía. Y vamos a tener esta última ecuación, que es la estequiometría para el tratamiento de aguas residuales y la formación de microorganismos que vamos a enterrar una vez realizado el tratamiento de las aguas residuales. Bien, entonces estas estequiometrías son importantes para los balances de masa. Nos vemos el día de mañana. Vamos a ver ya otro tema. Vamos a dejar de ver ya las estequiometrías. Hasta luego. Gracias por escuchar.